Buenos días muchachos, qué pena con ustedes. Vamos como siempre a esperar unos minutos para poder empezar. Bueno muchachos, para entonces empezar rápido porque faltan muchos equipos por exponer y la idea es ya empezar el tema nuevo la siguiente clase. Vamos empezando entonces con el equipo. ¿Qué equipo estará completo ya? A ver, el 1, Verónica Arango está ahí. El de nosotros, bro. ¿Cómo? De nosotros. Sí estamos completos, Ustedes. chicos. Marcos, Aurelio. ¿Qué grupo son ustedes? La Camilo. Ionice, bro. Ok, Rodríguez, Guzmán, son el 4. Isabel Cristina, Juliet Serna y Marcos. Yo la veo ahí, Marcos está. De pronto Isabel no, todavía no se ha conectado. No, Isabel no la veo por acá. Pero si quieren van empezando. Pueden seguir, pueden ir poniendo las diapositivas. Listo. Profe, nos regala un segundo, es que estamos teniendo problemas con el... Ok, Isabel, no hay problema.
Profe, buenos días. Profe, que si pueden mandar el link de la clase al grupo. Lo que pasa es que hay 3 salas y no saben a cuál meterse, a cuál ingresar. Listo, ya envié el link. Lo que yo no entiendo porque hay 3 salas. Si ya saben que esta siempre es la de la clase. O sea, te digo, mira, apenas estoy volviendo a abrir el Teams aquí en el PC y el trabajo porque se me apagó el computador. Entonces, no sé si quieres No, que no hay brille problema. o me espera. ¿Quién habló? No, no, esperamos. A mí lo que me preocupa es el tiempo. Tratemos de mantener las exposiciones corticas, ¿vale? O qué más que ya está completo, ya tiene la presentación abierta y puede empezar. Profe, si desea, puede proyectar la mía y mi compañera ya ingresó, entonces podemos exponer los dos. Ok, me parece. Ya estoy subiendo. La clonación, ¿cierto? Sí, profe, la Listo. clonación. Ya se subió. Me va diciendo entonces para pasar las diapositivas, ¿listo? O arribita le da solicitar control. Bueno, profe, Yo le pongo el control a usted. listo, Eso. profe, ya. Vamos a arrancar de una vez. Sí, sí, adelante. Listo. Muy buenos días, compañeros. El tema que nos tocó a nosotros fue la clonación y somos mi compañera Luz Ángela Montoya y Joan Sebastián Zapata. Listo. ¿Qué es la clonación? Comenzaremos estableciendo que el significado de la clonación. La palabra clonación procede del griego y su significado etimológico es retoño o rama. Este hace referencia a todos aquellos procesos cuyo fin último es la obtención de manera sexual, o sea, sin la intervención del sexo, una copia genética idéntica de la biológica, y esta puede ser de una célula hasta un organismo completo. ¿Listo? Dentro de los métodos de clonación existen 3 maneras: está la clonación genética, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. ¿Listo? La clonación genética es una práctica cuya importancia no es de todo muy conocida por la sociedad. Poco se habla de ella, siendo a veces idealizada o incluso rechazada. Sobre todo cuando se habla de ética respecto a la idealizada o incluso rechazada, cuando ya pues como a la patente, puesto que el término se utiliza de manera confusa para referirse a distintos tipos de procedimientos. Biológicamente, la clonación genética que es cuyo objetivo es un conjunto de individuos idénticos desde el punto de vista genético. Ese proviene del mismo elemento precursor, sea una molécula, célula, tejidos, órganos u otros órganos pluricelulares completos. La clonación reproductiva es que como objetivo principal la obtención de un individuo idéntico, completo tanto como animales como de personas. Y se utiliza, es extrayendo el núcleo de una célula somática madura de un animal que se desea clonar o la persona. Posteriormente se lleva a una transferencia de núcleo y una vez se efectúa la transferencia se deja que la célula se divida y finalmente se obtiene un embrión que se implanta en el vientre de una hembra adulta, de la cual este se desarrolla
produciendo un organismo que dará, o sea, desarrollando un organismo y dará a luz a un individuo de la misma composición genética que el organismo donante, que el mismo organismo donante de la célula. Y la clonación terapéutica tiene como fin último la obtención de células madres pluripotentes para el uso terapéutico. Ese proceso consta de 3 etapas. La primera de ellas consiste en la enucleación o extracción del núcleo de la célula. Una vez obtenido el ovocito nucleado, se procede a la transferencia de núcleo de interés desde la célula donante. Se produce la activación del ovocito y la reprogramación de las expresiones genéticas celulares. El resultado final es la obtención de células madres embrionarias, capaces de dar lugar a células pluripotentes con la capacidad de generar cualquier tipo de célula, lo que entre otras partes permite generar células con el objetivo de regenerar o reemplazar tejidos dañados. En resumen, los objetivos de la clonación terapéutica y la reproductiva son diferentes. En el caso de la clonación reproductiva es la generación de un individuo completo idéntico, mientras que en el caso de la terapéutica es la obtención de células madres pluripotentes. Ya sigue mi compañera Paula. Las normas internacionales prohíben la clonación en humanos. Las normas que hay son de la UNESCO, que prohíbe la reproducción clónica, y el Consejo de Europa prohíbe la creación de embriones mediante la fertilización in vitro. Ya pasa, por favor. La norma nacional, la clonación está considerada como delito en la legislación colombiana y está ubicada en la parte especial contenida en el libro segundo, expedido bajo la ley 199 del 2000. Pasa. Ventajas. La clonación nos permite contar con muchas copias de una especie que nos interese, también de especies que están en peligro de extinción. Permite ampliar las posibilidades de la manipulación genética, disponer de copias idénticas de determinados animales para la investigación, reproducción asexual, rapidez de división y simplicidad. Se cloniza antes un territorio y no tiene que producir células sexuales. Resultan muchos individuos iguales al original. Es útil para curaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. Producción de organismos para trasplantes. Desventajas. Son principalmente éticos. Las principales consecuencias se dan en el impacto medioambiental del organismo clonado y la supervivencia de la especie. La creciente clonación provoca un temor a la pérdida de la especie y a que la manipulación del hombre tenga consecuencias irreversibles en el ecosistema. Al ser los individuos idénticos genéticamente, no hay variabilidad respecto al individuo original. La selección natural no puede seleccionar a los individuos más aptos para la supervivencia, por lo que esta especie podría extinguirse. Se manipula la reproducción humana. Listo, uno de los casos más relevantes es el caso de la oveja Dolly. Esta nació como resultado de un experimento realizado de la ubre de una madre de una oveja. Lo que pasó ahí fue que los científicos sacaron una célula que contenía todo el material genético y de una oveja adulta.
Después a la otra abeja les trajeron el lóbulo, de cual sirvió de célula receptora. Estos dos se implantan haciendo la separación de las células mediante los impulsos eléctricos. Se fusionó el óvulo sin el núcleo de la abeja donante. Después de un tiempo, después de generar ese experimento, nace la abeja Dolly. Digamos que esa nació y no tuvo mucho tiempo de vida. Solamente vivió 12 años, aunque las abejas pueden vivir mucho más. Durante toda su vida tuvo una etapa de reproducción y fue una de las controversias más grandes que hubo entre 1996, porque fue la primera oveja que se clonó, idéntica a su madre, y que eso dio muchos avances para la tecnología. Profe, yo quiero profundizar acá en la normativa. Por ejemplo, aquí en la UNESCO crea el Comité Internacional de Bioética, donde en 1997 se aprueba la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos. Acá dice que las prácticas contrarias a la dignidad humana, como la reproducción clónica de los seres humanos, no serán permitidas en los estados y en las organizaciones internacionales competentes. Son inducidos a cooperar en la identidad de tales prácticas y a tomar a nivel nacional o internacional las medidas necesarias para asegurar que los principios demandados de esa declaración sean respetados, ¿cierto? En el Consejo de Europea, la Asamblea Parlamentaria emite la recomendación 1096 sobre el uso de embriones y fetos, en el cual en el cual se utilizaba para la medicina, y estos hablan con el Comité de Ministros del Consejo de Europa para la provisión de embriones humanos. Muchachos, métanle turbo porque hay muchos equipos que no han expuesto. Pero yo termino acá con la normativa y ya. Eso. En la Unión Europea, la Comisión Europea crea el Grupo de Asesores para la Ética y la Biotecnología, que se emite diversos dictámenes. Por ejemplo, que se prohíbe la creación de embriones humanos mediante la fertilización de in vitro con finalidades de investigación durante su vida o después de su muerte. En la América se crea, el presidente Clinton crea una asamblea donde prohíben la clonación de los seres humanos, y esta es declarada en 1998. Y es que queda prohibido el uso de fondos federales para cualquier de las actividades descritas anteriormente, como la clonación de humanos. Ya, profe. Profe, ¿podemos seguir nosotros? Sí. Pero vayan, pues traten como de aumentar el paso, ¿vale? Para que alcancemos todos. Ese proyecto sería toda la presentación. Ok. Listo. ¿Quién sigue? Profe, mi grupo, el de Juliet, si quieres me das el control, porfa. Creo que no necesitas, sino tú simplemente le das para compartir y ya te da automático. Porque es que yo el control se lo pasé a Johan, entonces necesita que él quite la presentación, que deje de compartir. Ah, Ya se ve. Adelante. ¿ya ven mi pantalla, profe? Sí, ya se ve su pantalla. Listo.
Máximo de Bueno, 15 minutos, bueno. listo. Mi grupo está conformado por Juliet Serna, que es mi persona, Valentín Guzmán, Marcos Rodríguez, Valentina Berrío e Isabel Cristina, y pues el tema que les vamos a exponer es sobre la subrogación del vientre. Para primero entender esto, ¿qué es? La subrogación del vientre, gestación por sustitución o alquiler de vientre son distintas denominaciones para nombrar esta técnica de reproducción asistida, la cual una mujer presta su útero de forma voluntaria para engendrar un bebé de otra persona o otra pareja y después dar a luz renunciando por completo a su maternidad. Que, en palabras más coloquiales, una mujer fértil presta su vientre, alquila su vientre para que otra persona pueda realizar su propósito de convertirse en padre, ya sea con su propia genética o no. Los tipos de subrogación. Bueno, tenemos uno donde iniciamos, que está la portadora del material genético, que sería el óvulo, por consiguiente se fecunda el óvulo de forma in vitro, se da la implantación y gestación del óvulo fecundado en una mujer distinta, es decir, la mujer que no es fértil presta su material genético, por decirlo así, y lo implantan en una mujer distinta, en el ovario de una mujer distinta, para que el bebé cuando nazca tenga su mismo material genético. Por consiguiente, serían personas que aportan el material genético, se quedarían con el recién nacido para su crianza. Tienen relación genética, como ya lo he explicado, es con la genética de los padres biológicos como tal, que son los que están pidiendo la maternidad asistida, ¿cierto? Hay otro que también empieza igual, que es con la aportadora del material genético, que sería pues como la madre biológica como tal, pero que no va a cumplir la maternidad completa. Se fecunda el óvulo in vitro, se implanta el óvulo en una madre distinta que aporta pues el vientre, y el recién nacido será entregado para su crianza a la persona solicitante del procedimiento. No tienen relación genética, no es necesario que la tenga. Los padres adoptivos pueden elegir si quieren o no quieren que su hijo sea biológico, o simplemente pueden adoptar por medio de esta gestación in vitro con el material genético de otra persona. Bueno, y la otra sería lo mismo, sería fecundación in vitro con el material genético de la persona que desean, se le implantaría, y el recién nacido será entregado para su crianza a una tercera persona solicitante del procedimiento. No tiene que tener material genético, es decir, puede ser que en caso tal de que los primeros padres solicitantes que querían el vientre, la maternidad asistida, renuncien a este derecho, y pueden haber otras personas que lo quieran adquirir. Son terceras personas que solicitan esta maternidad asistida. Bueno, la normatividad nacional. En Colombia el procedimiento sí es legal, sin embargo no está reglamentado. Como tal, no hay una norma jurídica que regule la figura de la maternidad subrogada, por lo que a partir de la misma no se podrá de manera directa obtener la paternidad o maternidad de un menor de edad. El nacimiento y la afiliación se gobiernan por normas como el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia, así como el Decreto 260 de 1970. En Colombia, cuando se celebra un contrato de alquiler de vientre o gestación subrogada, se inoculan el útero del embrión y la mujer subrogada desarrolla en su vientre todo el proceso de la gestación. Esta situación modifica el Código Civil, por lo que no se es madre por nacimiento, sino por el contrato. Es decir, la madre del bebé es quien aporta el material genético, no quien la da a luz. Este concepto es válido en el país, porque el contrato es fuente de derecho, es decir, el contrato es la ley para las partes y será válido por presunción. De este modo, para estos casos, el contrato es válido mientras un juez no diga lo contrario en una sentencia. Sin embargo, a pesar pues, de que no haya como una reglamentación como tal acá, se han presentado proyectos como el de ley estatutaria, mediante el cual se prohíbe esta práctica de maternidad con fines lucrativos y se crean controles para prevenirla.
Por su parte, el proyecto de ley 88 del 2017, Ley Lucía, señala que el vientre de una mujer de manera sustituta podrá utilizarse únicamente ante la imposibilidad natural de procrear cuando una mujer sufra de esterilidad por razones médicas. La siguiente, por favor. En países como España, Alemania o Francia prohíben o restringen la práctica de la gestación subrogada en cualquier modalidad, pero hay otros en donde se cuenta con una estricta regulación al respecto y solo es admitida bajo ciertas condiciones, como es en Canadá o en Reino Unido. En otros países en los que sucede como en Colombia, en donde tampoco está pues como reglamentado como tal, son Argentina y Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos no es general, allá se da por estados. Hay algunos que lo regulan y hay otros estados que no. En Argentina sí existe pues una ley que lo regula, que es la técnica de gestación solidaria, que consiste en el compromiso que asume una persona llamada gestante de llevar a cabo la gestación a favor de una persona o pareja sin que exista un vínculo de filiación alguno. Bueno, en Brasil tampoco ha sido normada por la ley, está regulada por una resolución en donde se señala que la donación temporal del útero no puede tener un carácter rentable o lucrativo. Y en Canadá, la ley de reproducción humana asistida no prohíbe la subrogación, sino recibir el pago por esto. Bueno, posiciones en contra y a favor. El cuerpo de la mujer se convierte en un objeto. En caso contractual y con un hijo como con problemas, se les podría obligar a la mujer que ofrezca el útero a desprenderse del hijo. Otras posiciones en contra. No se puede garantizar el derecho a la madre gestante a no sufrir las consecuencias psicológicas de posibles abortos, problemas anímicos de la madre después de 9 meses de gestación y tener que desprenderse del niño. El niño se convierte así en objeto, pues se mercantiliza con él. Posiciones a favor. Es una manera mucho más rápida y sencilla de ser padres y apostando por la adopción. Brinda a los futuros padres la oportunidad de tener una relación genética con sus hijos. Se garantiza que los padres participen en el embarazo, en el parto a nivel que se posee. Es una forma de ayudar a personas que no pueden gestar a un hijo, a que lo puedan tener. Así, se establece que si se puede donar un órgano, puede que no prestarles el vientre para que puedan disfrutar de la paternidad. La gestante no mantiene vínculo genético con alguno. Ya. Bueno, uno de los casos relevantes es el de Carol Horlock, que fue una madre que subrogó 13 niños y tiene 2 propios. Ella se convirtió en una madre sustituta prolífica del mundo. Fueron 9 con sus óvulos y 4 con óvulos donados. Otro de los casos más relevantes fue el de Kaylee Kayson, que fue el primer hombre en el Reino Unido en tener un bebé mediante una maternidad subrogada. El óvulo se fecundó de una donante anónima y su esperma se implantó en el vientre de la madre, pues de su propia madre, que tiene 46 años. Según la ley, pues se podría decir que es su hermano, porque nació de su propia madre, pero finalmente se consiguió que se le reconoció el hijo como adoptado. Otro de los casos es el de una pareja australiana que abandonó a un bebé con síndrome de Down de madre subrogada
Pataramón Chambúa fue informada de la condición del feto 4 meses después de iniciado el embarazo, y la pareja australiana que pidió que tuviera un aborto, la madre subrogada de 21 años, asegura que no tiene el dinero para pagar los costos, tratamientos de GAMI. Tras 6 tratamientos de fecundación in vitro, la muerte de gemelos en un parto prematuro y un aborto, Sarah Connell y su marido comenzaron a plantearse la maternidad subrogada. La abuela del niño se ofreció a llevarlo en su vientre a los 61 años. Según los principios bioéticos, pues la no maleficencia sería: es profesional que un médico ponga en peligro la salud de una mujer sana por los deseos de otras personas. La autonomía: se les obliga a firmar un contrato que las priva de toda libertad y autonomía sobre su cuerpo. No hay opción de negarse ni a decidir. En este caso, después de que ella firme el contrato, ya no puede decir que quiere abortar, que no quiere continuar con el embarazo. Ya tiene que pues, cumplir los 9 meses y dar a luz al bebé. La autoridad: las cargas las sufren mujeres desfavorecidas en situaciones de necesidad y siempre en desigualdad con los contratantes. Otro principio es el de la beneficencia. En este, un profesional de la salud tiene que tener en cuenta el bienestar de la gestante y también de los padres. Es prevenir los daños emocionales que estos puedan causar en el embarazo, ya sea a la hora de que la gestante tenga que entregar al bebé. Conclusiones. En la mayoría o en muchos países esta práctica está prohibida, y no porque se vea como un trabajo, como algo de mal vista, sino porque de pronto si le dan libertad a esto ya puede convertirse como que hacerlo mucho más seguido por un aspecto monetario y como que no tanto ético, porque las madres no lo puedan tener. Otra cosa, son muchas madres las que también no pueden tener no pueden tener esta práctica porque son de escasos recursos. Y como sabemos, esto es un proceso muy costoso y puede llevar mucho tiempo. También aparte de esto se presentaría a futuro un incremento en el número de natalidad mundial, generado entonces por problemas de carácter ambiental, social y económico. ¿Qué pasaría si esto se practicara con más sentido? Entonces ya como la adopción la pusieran en un segundo plano. Entonces sería un problema, porque ¿qué pasaría con todos esos niños también si se pone uno a mirar que están esperando porque lo adopten? Ya entonces quedarían como que por siempre allí, no tendrían quien les ayudara de ese modo. Es factible que al momento del nacimiento Bueno, muchachos, ya pasaron 15 minutos. Vamos con el siguiente grupo. Listo, profe. ¿Quién quiere seguir? Profe, nosotros. Listo. ¿Quiénes son nosotros? El grupo 6. Grupo 6. Listo, Paula. Adelante. Qué pena, muchachos, corretearlos, pero es que quiero terminar hoy con las exposiciones. ¿Vale? Adelante. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, yo creo que ya debe estar cargando. Lo mismo, 15 minutos. ¿No lo están viendo? Ya se está viendo. Ah, bueno. Ya. Buenos días para todos. Hoy nos tocó exponer sobre alimentos transgénicos, sobre los transgénicos, a nombre de Elizabeth, Tairi y Paula. Bueno, entonces, ¿qué son los transgénicos? Son organismos vivos modificados mediante la ingeniería genética, en los que se introducen uno o varios genes de otras especies con el objetivo de darles algunas características deseadas, pues, al organismo que se desea. La próxima, por favor.
Listo. ¿Cómo se crean los alimentos transgénicos? Bueno, primero, la característica que le da, que se le quiere dar al organismo. Es que se busca luego se seleccionan los genes responsables de dicha característica y se le transfiere el ADN del organismo que desea. Hola, La próxima, por favor. espérame que esto. Listo. Listo. Los comienzos de los alimentos transgénicos. En el año 1973 se logra transferir genes de una bacteria a otra de distinta especie. Y en 1983, en un laboratorio europeo, se crea la primer planta transgénica. Esta fue de un tabaco, el cual era resistente al antibiótico canamicina. Y en el 1992 se empieza a comercializar el primer alimento transgénico, que fue el tomate FLAP. A este tomate se le introdujo un gen que inducía su maduración, de manera que aguantaba más tiempo maduro y retrasaba su putrefacción. La próxima, porfa. Bueno, generalmente se incorporan estas tres características. Resistencia a plagas. Uno de los casos fue que se llevó a cabo utilizando genes modificados de una bacteria que están normalmente presentes en campos agrícolas y que son enemigos naturales de algunos insectos. El segundo caso es se inyecta un gen que proviene de una bacteria y todas las células se sintetizan y contienen la sustancia que lo hace resistente a los herbicidas. Y la otra es la resistencia a sequías, que se extrae de un girasol un gen y luego se implanta en otras plantas, por ejemplo maíz, soya, para que sean resistentes a las sequías y a las heladas. Algunos cuestionamientos sobre los transgénicos es si en realidad pues dan solución al hambre, la disminución del uso de insumos químicos y si pues esto apoya al monopolio. Pues como eso es a nivel colombiano, y como a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos el aumento de la producción, que haciendo uso de los alimentos transgénicos se podrá aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo. También tenemos que los cultivos son más resistentes a herbicidas y plaguicidas. Los cultivos van a tener un mayor tiempo de conservación de los alimentos y pues se tienen alimentos con una mejor apariencia. En las desventajas, pues se pierde la biodiversidad. Hay incremento del uso de herbicidas y fertilizantes y estos impactan el suelo, el agua, la flora y la fauna. También tenemos que hay impacto de los cultivos resistentes a plagas sobre insectos y microorganismos del suelo y hay una contaminación de especies silvestres. También tenemos que en las desventajas suceden mutaciones genéticas, daños a la salud humana, que esto puede causar intoxicación, resistencia a medicamentos, pues algunos medicamentos dejan de tener sus efectos sobre determinadas enfermedades infecciosas y también puede ocurrir envenenamiento. Bueno, la siguiente. Aquí tenemos las normas colombianas que... Bueno, tenemos el decreto 4525 de 2005,
que se establecen los comités técnicos nacionales en bioseguridad. Estos comités son los encargados de recomendar a la autoridad nacional competente respectiva la expedición del acto administrativo que aprueba o niega las solicitudes para el desarrollo. Ahí se me fue. Desarrollo de actividades con organismos vivos modificados. Esos comités son agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales y agroindustriales. También está el Comité Técnico Nacional para Organismos Ambiente. Y por último, el Comité Técnico Nacional para con uso en salud o alimentación humana exclusivamente. También tenemos el Acuerdo 013 de 1998. Se crea el Consejo Técnico Nacional como órgano asesor para la introducción, producción, liberación y comercialización de organismos genéticamente modificados. Tenemos la resolución ICA 2935-2001, donde se reglamenta y establece el procedimiento de bioseguridad para la introducción, producción, liberación, comercialización, investigación y desarrollo biológico y control de calidad de organismos biomodificados genéticamente, en la producción pecuaria, sus derivados y productos que los contengan. La siguiente, por favor. Bueno, y entre las normas el convenio sobre la diversidad biológica. En este convenio se establece que las partes contratantes tengan la obligación de impedir la introducción de exóticas y de controlar o erradicar las especies exóticas que amenacen los ecosistemas, hábitats o especies. También está el Protocolo de Cartagena, que en este acuerdo pues se enfoca especialmente el uso de organismos biomodificados, tecnología, manipulación y el uso de organismos biomodificados. Y por último, el convenio internacional de salud que tiene por fin la planta y propagación de... Bueno, vamos a hablar sobre un caso relevante que encontramos en Colombia. En este caso, pues, se visualiza que en Colombia se tienen cultivos BT, que es una bacteria de maíz y algodón, los cuales producen una toxina que controla las plagas de lepidópteros. En este caso, pues, pasadas dos décadas de haber sido introducidos en el mundo, se conoce que en muchas regiones donde se utiliza ampliamente esos tipos de maíz y algodón, las plagas se han tornado resistentes a esa toxina y los agricultores tienen que utilizar grandes cantidades para estos insecticidas. También se ha encontrado que la toxina puede afectar a otros insectos beneficiosos y a las abejas. En el maíz es tolerante a herbicidas, aunque genera mayor rentabilidad a los grandes agricultores. En varias regiones del país muchos han fracasado debido a que las semillas de mala calidad que han comprado a las empresas, pues debido a que las semillas son de mala calidad que han comprado a las empresas. Este es un caso de Espinal. Muchos agricultores de maíz perdieron pues en el 2014 el 75% de las cosechas debido pues a este inconveniente de las semillas, y también Campo Alegre en Huila. Los agricultores allí perdieron el 90% de su cosecha, entre otros. Algunos sectores han insistido en que los transgénicos son la solución al agro en Colombia. Sin embargo, pasado de 15 años de su uso en el país, han tenido mucha poca acogida. Bueno, fin de la presentación.
Listo, muchas gracias. Vamos con el siguiente equipo. ¿Quién quiere ir? Nosotros, profe. Ok, Cindy. ¿Qué equipos son ustedes? El 1, profe. El 1, perfecto. Adelante, igual, 15 minutos. 15 minutos. Sebas, las diapositivas, porfa. Da un momento, ya te las pongo. Listo. Sí. Buenos días. Mi equipo está conformado por Verónica Arango, Sebastián Hernández y Jacqueline Correa y mi persona, Vanessa Castaño. El tema que nos tocó es el estudio con las células madre. Sebas, por favor, la siguiente. ¿Qué son las células madres? Son un grupo de células que se distinguen por 3 características. Una, pueden dividirse dando nuevas copias de sí mismas, pueden diferenciarse con otros tipos de células, pueden acabar colonizando y originando nuevos tejidos. La siguiente, Sebas. ¿Por qué hay tanto interés en las células madres? Una, por aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades, también por generar células sanas para reemplazar las células enfermas. Esto sería medicina regenerativa. Otra sería probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia. Siguiente, por favor. ¿De dónde provienen las células madres? Están las células embrionarias. Estas provienen de embriones que tienen de 2 a 3 días de vida. Están las adultas. Estas se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa. Están las células adultas modificadas. Estas células modificadas actúan como células madre embrionarias. Estas células, el sistema inmunológico, pues las recibe mejor. Están las perinatales, que son células madres de líquido amniótico, y estas células también están en la sangre del cordón umbilical. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días. En la normativa internacional encontramos 5 leyes importantes. La primera esta es la ley 35, que habla sobre la generación de embriones para investigación. Esto está prohibido, solamente es con finalidad única de procreación. En la donación de preembriones exclusivamente con fines reproductivos, y nada más tiene un plazo máximo de 5 años. En la ley 42 no se define la generación de embriones para investigación. En la donación de preembriones dice posibilidad de donación para investigación. Sin estos, si estos no son viables y existen consentimientos de los progenitores. En la ley 45 sobre la generación de embriones para investigación se prohíbe, y sobre la donación de embriones dice posibilidad de donación para investigación con consentimiento de los progenitores. Igual, si no se tiene un consentimiento no se puede utilizar para investigación.
En la ley 14 sobre la donación de embriones habla sobre la posibilidad de donación para reproducción e investigación, igual con el consentimiento de los padres. Siguiente, por favor. Bueno, en la normativa nacional me enfoqué en 3 artículos que considero importantes. Hay un proyecto de ley llamado por la cual se regulan los bancos públicos y privados de células madres de sangre y cordón umbilical y se establecen normas en materia de su almacenamiento. Como aplicación de medicinas regenerativas se dicen las siguientes disposiciones. Escogí el artículo 4 que dice: donantes de las células madres de sangre de cordón umbilical, las células madres de sangre de cordón umbilical de las recién nacidos se obtendrán con el consentimiento de la donación. Como dije antes, debe manifestarse por escrito un consentimiento en que la madre acepte los términos y sepa cómo será el procedimiento de esto. Se le debe explicar todo detalladamente. El artículo 11 nos dice que se aplican los principios ya vistos en clase, como la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Todas las actividades respecto a esta donación deben estar relacionadas con estos principios. Y el artículo 12, que también me pareció muy importante, dice certificación en buenas prácticas de los bancos públicos y privados. O sea que ellos están regulados y pues siguen un reglamento en el que pues le brindan confianza y seguridad a la madre. No se van a tratar sus datos sin tener consentimiento ni de manera de beneficencia para ellos, perjudicando a la madre o al niño. Listo. Bueno, en el caso que encontramos está el de Shauna Davidson. Ella era una adolescente británica que murió tras recibir un trasplante experimental con células madres. Bueno, ella nació con un solo pulmón, tenía paladar abierto y una grave infección cardíaca. Cuando tenía 12 meses de nacida, los médicos vieron que tenía un problema con su tráquea, pues ya que la tráquea de ella era muy estrecha y cuando se obstruía pues no podía respirar de manera adecuada. Sin embargo, a los 12 meses le hicieron una reconstrucción de su tráquea con sus propias costillas, pero tenía que tener un anillo dentro de ellas para mantener la tráquea abierta. Pero pues a medida que ella iba creciendo pues se tenía que cambiar el anillo porque la tráquea iba quedando más pequeña, hasta que llegó el caso en que su tráquea ya no era pues acorde a su cuerpo grande y entonces tenían que buscar una alternativa para que ella pudiera seguir viviendo. Por el momento se les realizó una traqueotomía, que era una apertura pues en la parte delantera del cuello, así como se puede ver en la imagen, donde pues que le facilitaba respirar. Cuando entonces ya su tráquea llegó pues al punto de que era demasiado pequeña, se tenían que buscar nuevas alternativas, ya que a los 15 años, cuando tenía 15 años, sufrió un paro respiratorio. Entonces, un profesor cirujano cardiotorácico llamado Martín Elliot propone a la familia de Shauna un trasplante con células madre, un trasplante de tráqueas con células madres, o sea, era la tráquea y iba recubierta con células madres para que su organismo lo tomara como propio. Sin embargo, pues no se tuvieron muchas consideraciones, pues a la familia se le habían dicho que habían 2 cirugías antes de ella que funcionaron, sin embargo las condiciones eran diferentes. La tráquea que se le trasplantó a Shauna había sido congelada, luego posteriormente pues congelada por una y ya se le puso a él. En los anteriores, la tráquea había sido pasada directamente del donador al paciente. Bueno, entonces al cabo de 2 semanas, perdón, de la cirugía, ella pues estaba aceptando muy bien la tráquea, pero el cuerpo a las 2 semanas la rechazó y tuvieron que irse con ella para urgencias, ya que no podía respirar, entonces ya tuvo un paro respiratorio porque el organismo no aceptó la tráquea.
Bueno, ya para concluir, tenemos pues el debate a favor y en contra del uso de este tipo de células. Entonces debemos partir primero de que los problemas bioéticos que se plantean en las células madre son especialmente graves con respecto al embrión, ya que las células de los adultos tienen un consentimiento informado y no presentan estos reparos bioéticos. Entonces, ¿es el embrión un ser humano? Este debate pues no solo abarca las células madre, sino también el aborto, muchos otros aspectos. Y es porque si el embrión es un ser humano, entonces si se va a trabajar con este tipo de células, no se tiene un consentimiento de él. O sea, si se toma como un ser humano desde ese momento en que se forma el embrión. La concepción de bioeticistas como Engelgard o Singer exigen al individuo para poder ser persona tener conciencia del propio yo y racionalidad madura. Entonces tenemos esa dicotomía de que, bueno, por un lado se dice que el embrión es humano, pero por el otro se dice que para ser humano se necesita de un cierto raciocinio y de muchos aspectos, tanto psicológicos, entre otros. Bueno, la investigación con células madres embrionarias plantea un dilema moral, que es el de deber prevenir o aliviar el sufrimiento y el deber respetar el valor de la vida humana. Entonces, algunos consideran que destruir los blastocitos de las cuales provienen las células madre equivale a destruir el feto. Otros consideran que un blastocito no es equivalentemente un feto, porque un blastocito que no se implante en un útero no va a tener un desarrollo. Entonces, esto para los avances de la ciencia pues tiene un potencial enorme, ya que ayuda pues a las personas que se consideran personas, pues puede ayudar al mejoramiento de su salud. Sin embargo, los dos deben apuntar a un mismo fin, que es llegar a un bienestar común y pues el principio de no maleficencia. Listo. Vale, muchachos, muchas gracias. Bueno, recuerden todos subir las diapositivas, muchachos, para yo poder hacer el segundo cuestionario. Vamos con el siguiente equipo. Profe, nosotros, ¿Quiénes son nosotros? Juan Diego. el grupo 2, profe. El grupo 2. Listo, pueden empezar. ¿Sí se ve? Sí. Bueno. Bueno, buenos días, compañeros. A nosotros nos correspondió el tema de cyborg y exoesqueletos. El grupo está conformado por Andrés Felipe Cañas, Susana Pareja, Esmeralda y mi persona, Juan Diego. Pásale, Andrés. Lo que son los cyborgs. Esto es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. Estos fueron creados generalmente con la intención de mejorar todas las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de toda la nueva tecnología. Permiten que el ser humano pues tenga mucha más fuerza sin realizar como un gran esfuerzo. Esto
como manejando un brazo robótico. Su cuerpo, esto se lo colocarían obviamente en el mismo cuerpo. Siga, Andrés. Los cyborgs también son conocidos como organismos cibernéticos, como ya les había dicho, y empezaron a utilizar este término en 1960 para referirse a un ser humano que está como mejorado, pues que podría sobrevivir como en el entorno extraterrestre. En 1960 llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una relación más íntima entre los humanos y las máquinas, en un momento que empezaba a trazarse pues, la nueva frontera de la exploración del espacio. Ahí es donde Kleenex y Klein presentaron su trabajo en la universidad diciendo que un cyborg es esencialmente un sistema de hombre-máquina en el cual los mecanismos de control de la porción humana son modificados. Estos son modificados externamente por medicamentos o dispositivos de regulación para que el ser humano pueda vivir en entornos diferentes de lo normal. Listo, Andrés. Pasa. Bueno, los cyborg en la sociedad. En las finanzas, debido a avances en las tecnologías de información, inversionistas humanos han sido capaces de emplear para participar en operaciones a una mayor velocidad a través de fronteras nunca antes vistas. Las finanzas en la actualidad se están viendo afectadas en parte por los seres humanos y en parte por las máquinas, por lo que ahora se definen como finanzas cyborg. En la medicina hay dos tipos de cyborg, los de restauración y los de mejora. Las tecnologías de restauración se encargan de restaurar funciones perdidas, órganos y extremidades. El aspecto clave de la cyborgización restaurativa es la reparación de procesos tanto rotos o faltantes para revertirlos y convertirlos a un nivel de función saludable o a un nivel promedio. Y los encargados de mejora siguen un principio que es el principio del rendimiento óptimo, el cual consiste en la maximización de salida y la minimización de las entradas. Por lo tanto, un cyborg mejorado intenta superar los procesos normales o incluso adquirir nuevas funciones que originalmente no estaban presentes. La otra diapositiva, Andrés. Bueno. Se están usando también para estos tres que la modificación corporal es a medida que la tecnología médica avanza. Algunas técnicas e innovaciones han sido adoptadas por personas interesadas en la modificación corporal. Si bien todavía no son cyborgs, los desarrollos tecnológicos como la seda de silicio implantable y los códigos QR han ido cerrando la brecha entre la tecnología y el cuerpo humano. Tecnologías hipotéticas como los tatuajes digitales podrían aportar interactividad y funcionalidad a la modificación del cuerpo, permitiendo una manera de vida transhumanista en el mundo actual. En el ámbito militar, las organizaciones militares se han enfocado en la utilización de cyborgs animales con el propósito de una ventaja táctica. Han anunciado interés en desarrollar insectos cyborg para transmitir información a través de sensores implantados en el insecto durante la etapa de pupa. En el arte, el concepto del cyborg es normalmente asociado con ciencia ficción. Sin embargo, muchos artistas han intentado crear una conciencia pública de organismos cibernéticos, esto yendo desde pinturas hasta instalaciones. Las máquinas son cada vez más omnipresentes en el proceso artístico, con cuadernos de dibujo computarizado reemplazando la pluma y el papel. Ya la siguiente. Las investigaciones. Estado Cyborg y Cyborg Foundation. Pero el Estado Cyborg se dice que en el 2004 el artista británico Neil creó y se instaló un ojo electrónico en la cabeza para poder escuchar los colores que lo rodean. En el mismo año se dice que el gobierno
británico le prohibió renovar su pasaporte británico por el hecho de llevar su aparato electrónico en la cabeza. Por ende, y por esto, empezó una campaña para defender sus derechos como cyborg y justificó que lo electrónico no es un aparato electrónico, sino que hace parte de su cuerpo. Cyborg Foundation es una fundación que es la primera organización internacional del mundo para exclusivamente ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. Los principales objetivos de esta fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas, creando y aplicando extensiones cibernéticas en el cuerpo, promoviendo el uso de la cibernética en eventos culturales y defender los derechos de los cyborgs. Pero a mí me tocó la normativa internacional y nacional y me fui a documentos tanto en inglés como acá en español y lo que encontramos fue muy poco. Lo que encontré, bueno, obviamente lo que hice ahí en la diapositiva, que es el establecimiento de normas de seguridad cibernética internacional en un paso esencial de la protección y la seguridad internacional y nacional, manteniendo de confianza la tecnología y la protección de la estabilidad económica y global. Pero también encontré, según lo que leí, que en la Unión Europea encontré 3 leyes, pero así en normatividad fue muy poco, literalmente, profe, no encontré nada, tanto en documentos en inglés como en español, profe. Las 3 leyes que encontré fue que un robo no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot deberá obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera. Y por tercera ley y la última, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera ni la segunda ley. Posiciones a favor y en contra. Bueno, como posiciones a favor, tenemos que pueden ayudar a las tareas rápidas, mejoramiento de la calidad de vida, buenos niveles de producción y calidad, mayor precisión, nos ayudan para tareas peligrosas y pueden hacer tareas para el ser humano que son mortales. Y posiciones en contra, reemplazamiento de mano de obra humana, cambio del paradigma, pueden cambiar las cosas o hacerlas mal, programarlos para ser violentos, son utilizados por la seguridad social, pueden presentar fallos y pueden ser un riesgo de la vida de las personas. Necesitan la carga de energía para funcionar y aparte de esto son muy caras y obviamente la creación de estas requieren un gran uso de materia prima, obviamente calcular la huella ecológica que está causando eso, como la huella hídrica, la huella de carbono, la huella gris que están a nivel de producción de este. Y seguimos con Susana. Bueno, en los casos relevantes tenemos el internacional y nacional. En el internacional tenemos a Huther, se describe a sí mismo como hombre biónico debido a las piernas robóticas diseñadas por su equipo luego de que tuvieron un accidente escalando una montaña. Tuvieron que apuntarle las suyas. Sus piernas han pasado por muchas fases hasta llegar al estándar actual de tecnología moderna. Él decía, cuando pienso en mover las piernas, las señales neuronales desde mi sistema nervioso central pasan a través de mis nervios y activan el músculo dentro de mis extremidades residuales. Y en el caso nacional, tenemos a Freddy Luna, que es un egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, que se convirtió en un referente en el diseño y fabricación de exoesqueletos. Le ha permitido a cientos de personas con problemas de movilidad en Colombia y en otros países a levantarse y caminar. Consiste en un bipedestador mecánico de ruedas con un movimiento de palanca, se estira o encoge y permite al usuario hacer terapia de pie. Puede, por ejemplo, usar máquina elíptica. ¿Pasas, por favor? Andrés, ¿pasas, por favor?
Bueno, en bioética tenemos que debe constituirse en un instrumento que ayuda al análisis que hacen los investigadores para prever las consecuencias de estos desarrollos a todo nivel. El principio de responsabilidad debe orientar las decisiones en términos de ciencia y tecnología y llamar la atención sobre derechos que se deben garantizar a las generaciones futuras que gozarán y vivirán estos desarrollos. Pasas, por favor. Y en conclusiones, podemos decir que los cyborg y exoesqueletos ayudan a hacer que los humanos tengan mayor productividad en su día a día, ya que amplían las capacidades que posee un humano. Y son una alternativa para las personas que por alguna razón perdieron extremidades y con este pueden volver a desarrollar actividades que hacían antes. Listo. Thank you. Profe. Profe. Listo, muy Profe. bien, gracias, muchachos. Qué pena. Nosotros, Tenía el micrófono profe. apagado. Continuamos Profe, con el yo me siguiente tengo que equipo. retirar, tengo que ir a la universidad a una clase. Listo, no hay problema. Listo, bueno. Vamos con los siguientes equipos, Profe, por favor. nosotros. Listo. ¿Quiénes son? El Paula. equipo 3. Listo, adelante. Mi pantalla. Hola. Sí, ya se ve. Ah, bueno, gracias, profe. Espera un momento. Bueno, profe, nosotros, buenos días a todos los compañeros. A nosotros nos tocó donación de órganos. Mi compañero Luis Alfredo Peña Moreno y Paula. ¿Qué es la donación de órganos? Es el trasplante de órganos, es un tratamiento médico del cual el órgano y tejidos de células enfermas son reemplazados por un donante. Este procedimiento ofrece excelentes resultados en la calidad de vida y en las personas y además la prolonga. ¿Qué órgano se puede donar? Se puede donar riñón, corazón, páncreas, pulmones y también otros tejidos secundarios que son como tejidos de piel, huesos, córneas y las válvulas cardíacas. ¿Quién puede ser donante? Puede ser donante toda aquella persona que en vida decida que a su muerte su órgano sirva para salvar otra vida. La persona que cuando en vida dice que va a donar sus órganos al momento de morir, estos órganos deben de pasar por un procedimiento médico que dicte qué órgano sirve para ser donado. La persona que decida donar en vida debe cumplir unas condiciones y requisitos establecidos de la ley. El donante debe de ser mayor de edad y gozar de una salud física y mental. Contras, como cualquier cirugía, de un mayor riesgo de infección, sangrado, coágulos, reacciones alérgicas, daño de órganos, tejidos cercanos y además la recuperación puede ser dolorosa, se demora semanas, incomodidades. Bueno, y por lo otra, los receptores de trasplante tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones, ciertos tipos como cáncer, rechazos, infecciones, aterosclerosis, problemas renales y gota. Pros, el pro que encontré fue uno nada más, que fue un beneficio, que el beneficio es que puede salvar vidas humanas, tanto como puede ser mi hijo, mi pareja, mi hermana o mi hermano, o un amigo o incluso un extraño. Caso relevante nacional, encontré uno, según el Instituto Nacional de Salud, el 72% de los trasplantes realizados en Colombia de riñón y el 20% de hígado y el 4% de corazón. Solo 1,6% de la población es posible donante, es decir, 3.300 personas en casi 50 millones que viven en el país. Le doy paso a mi compañero Alfredo.
Sí, buenos días a todos. Bueno, con respecto a la normativa internacional de la donación de órganos, los aspectos legales y éticos son puntos críticos que sabemos que se manejan en estos temas. Los trasplantes de órganos y tejidos y células se suma ya a la escasa oferta de órganos y tejidos y células. En 1991, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por esta situación, pues propuso el primer documento sobre los principios que deben regir el trasplante de células, tejidos y órganos. Y esto recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud. El objetivo de ese estudio fue realizar un análisis comparativo de las legislaciones de los diferentes países y servir como apoyo para promulgar leyes y legislación con respecto al tema del trasplante de órganos y tejidos. Vamos a la siguiente, por favor. La ley de 1805 del 2016 en Colombia propone que la donación de órganos sea obligatoria. Con esta ley se busca atender la demanda pues, de órganos de miles de colombianos que están en lista de espera. Pero ¿qué pasa con esto? La verdad ya entran temas coyunturales como son la ética y la bioética y ya el tema de personal de cada individuo que creencias religiosas que interfieren con la donación de órganos también y muchas veces temas culturales también. ¿Le paso a la otra? Sí, por favor. ¿Qué es parte de la bioética en la donación de órganos? En la actualidad los trasplantes se han consolidado como una terapia ampliamente aceptada en todo el mundo. Mucha gente está en lista de espera y mucha gente es donante. Aunque vimos pues en las anteriores diapositivas que la compañera nos mencionaba que en Colombia como donantes como tal hay un porcentaje muy bajito de la población, pero mucha gente no es donante por desconocimiento o porque creen que esto se puede presentar pues de manera corrupta como para negocio. Pero la verdad, nuestra disposición para donar órganos no es sino manifestársela a nuestra familia o llenar un documento que hay en línea también que se puede llenar en donde se manifiesta que queremos ser donantes de órganos. Éticamente, la donación de órganos, si no se tiene una legislación correcta, pues esto puede generar en el tráfico de órganos, que ya algunos hemos visto noticias sobre esto, que se roban los niños, se roban personas y les roban sus órganos. Esto ya depende mucho de la legislación de cada país. Todos sabemos que todo lo que involucre dinero se presta para corromperse. Entonces, la donación de órganos no es un tema ajeno a esto. Ya se han identificado mafias de donación de órganos, se han identificado funcionarios públicos que han permitido el tráfico de órganos, de tejidos también de personas. Entonces, éticamente, yo creo que es más por parte de las legislaciones, de endurecer las leyes y llevar un control a todo esto de la donación de órganos. La otra, por favor, compañera. Yo dije la otra. El trasplante de órgano y tejido en la actualidad es una respuesta concreta para miles de pacientes. Todos sabemos que hay miles de personas esperando un órgano. Esto entra en lista de espera y según la lista, pues es la posibilidad de adquirir el órgano cuando una persona, un donante va falleciendo o no solamente fallece, tiene la posibilidad de donar. Recordemos que las donaciones de órganos no solamente son de personas que fallecen, recordemos que también hay personas que pueden donar un riñón, una parte de su hígado, hasta un pulmón, tejido también, células madre, se puede donar córnea, tejido como la piel, como la compañera había mencionado. Y hoy en día también hay procedimientos que se están realizando de fabricación de órganos por medio de hasta impresión 3D. Esto apenas son procesos experimentales y que de llevarse a cabo serían una alternativa buena para evitar lo que ya mencionamos, que es el tráfico de órganos y todas estas prácticas ilegales. Los procedimientos que están llevando a cabo de fabricación de órganos, aunque son experimentales, han arrojado buenos resultados. Ya se ha visto buenos resultados en fabricación más que todo de tejido, de válvulas, algunas válvulas cardíacas, y se han hecho con fabricación de un órgano como tal. Otro tema que se hace presente en la donación de órganos es de manera, aunque es experimental, pero ya se ha practicado en humanos con éxito, es la donación de órganos de animales. Se han utilizado cerdos
que son unos órganos muy parecidos o con la misma, prácticamente con la misma configuración de las personas. Se han hecho trasplantes de válvulas cardíacas y han funcionado bien hasta el momento, pero esto no se ha generalizado en el mundo, todavía está a la espera de una legislación. Sí. Esto es como a rasgos generales lo que tenemos de donación de órganos. Profe. Hola. Sí, Profe, sí, lo que dijo ahorita el compañero que también, pues, pues yo tengo un primo que fue... pueden quitar pues, a él la pantalla de Teams de eso. Ahí, que no se está viendo la presentación. ya, profe, lo quité. No, era para que no se viera encima de la pantalla de Teams, no la Ya. presentación, ¿cómo está? Ya, Sí, ¿qué me profe. iba a decir, Paula? Profe, que sí, que lo que dijo el compañero ahora, que yo tengo un primo que fue operado y tiene una válvula de un cerdo en el corazón. Pues como una venita ahí que lo reemplaza ahí. Está bien, no, la donación de órganos es necesaria. Vamos con el siguiente equipo, qué pena que esté corriendo, pero es que ya vean que falta media hora nomás. Y faltan 4 equipos. Falta el equipo 8 y el equipo 9 y el equipo 10. El equipo 8 está 8, Ramírez Copete, Cristian Camilo, Santiago Posada. Creo que ya son esos dos. Están los dos. Sí. Bueno, adelante. Dale, compañero, presenta. Hola. Estás proyectando una foto. Ya, hola. Ahora sí, yo todavía no. Yo no la veo. Qué pena, dame un segundito, por favor. Ya se estaba yendo y se cayó. Ahora sí, todavía no. Pues, ¿está viendo todavía no? Ahí yo no estoy viendo. Profe, ¿usted alcanza a ver ahí? Se vio durante un segundo y se quitó.
después yo me salgo a ver y vuelvo a entrar y ya. Ya te veo, todavía no. Ya te veo, todavía no. Todavía no se ve. Comencé es como a presentar. Cargar la diapositiva. Ahí sí. Listo. Bueno, entonces, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Vamos a hablar un poquito de la criogenia. Siguiente. Entonces, ¿qué es la criogenia? Es un conjunto de métodos utilizados para enfriar diferentes materiales a temperaturas de ebullición del nitrógeno o el helio. La temperatura de ebullición del nitrógeno son menos 195.79 grados centígrados y la del helio es menos 268.93 grados centígrados, ¿cierto? ¿Con qué fin? Como ya he hecho, con enfriar diferentes materiales, ya sean vivos o materiales, digámoslo como, ya sean metales, plásticos, etc. Tienen diferentes usos, es la implementación, como así por encima, de la implementación para superconductores, la conservación y manutención de alimentos, en la biología con la conservación de tejidos, entre ellos, pues, tejidos celulares, semen u óvulos. Muchas veces se confunde con la criopreservación o criónica, que eso es como lo que normalmente se hace como la relación, o se tiene como la imagen de que es la conservación, pues, de animales o seres humanos bajo X o Y condiciones. Y y en Estados Unidos digámoslo como que alguna regulación que existe que es por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado. Entonces, la criónica, que es con lo que normalmente se confunde, es una técnica para preservar y manipular con base a bajas temperaturas a personas que se consideran legítimamente muertas o animales con el fin de su reanimación cuando la tecnología o la ciencia lo permitan. La preservación de estos seres es con el fin de corregir enfermedades o restituir un daño debido a un procedimiento, algún procedimiento. La siguiente, compañero. Bueno, la utilización generalmente se ha dado por materiales superconductores, como para hacer edición magnética, otros tratamientos térmicos para materiales para que sean más resistentes, otras reacciones químicas, como lo pueden ser algunas, ¿cómo se dice? Para la producción de algunos medicamentos que requieren bajas temperaturas para poder producir la reacción química para preservar alimentos, en la biotecnología para conservar vacunas, en la de combustibles como por ejemplo el compañero para temperaturas criogénicas para mantener el oxígeno líquido
que pueda combustionar bien, por ejemplo, para cohetes, y ya en contra, Devuélvelo un momentico y ahondamos como un poquito en ello. Entonces, ¿a partir de qué momento empezaron pues como a utilizar más lo que es la criogenia? Fue pues como se dio a partir de la invención de este científico, un físico, James Dewar, que era un físico y químico escocés, profesor de la Universidad de Cambridge, y este personaje inventó el vaso Dewar, que es, digamos, lo que es como un vaso, por así decirlo, de doble capa, ¿cierto? Este vaso permitía contener gases a bajas temperaturas y por lo tanto permitió obtener nitrógeno líquido, ¿cierto? Y nitrógeno sólido. Es que obviamente se necesitan unas bajísimas temperaturas para que este elemento se pueda presentar en ese estado. Entonces, a partir de eso, pues a partir de ese punto se empezó a trabajar con lo que es la criogenia. Pues como parte del desarrollo que se ha hecho a través de los años y a través de los científicos, es que se ha descubierto que hay un menor desgaste, hay un menor desgaste, hay un menor desgaste en los materiales si se someten o si están sometidos a temperaturas bajas. Se ha hecho tratamiento térmico en el sentido de que no solamente tratamiento térmico con calor, sino también el tratamiento térmico con frío para que estos materiales sean mucho más resistentes. Se saben pues que hay reacciones químicas exotérmicas, o sea, que liberan calor, y la utilización digámoslo, como de estos agentes fríos permite que sean reacciones más estables y más controladas y no así tan, pues que no liberen tanto calor. En la preservación de alimentos, ya sea para su conservación o mantenerlos, en casos de desastres o en guerras, o incluso cuando van al espacio, eh, es común que los medios de procesamiento sean el ultracongelado para que sea mucho más fácil pues, su manipulación. Como ya había dicho pues, el compañero con las vacunas, la transformación de materiales blandos. Cuando los materiales son muy blandos, los someten a bajas temperaturas para que se solidifiquen, se vuelvan un poco menos dúctiles, por así decirlo, y sea más fácil manipularlos, ya sea triturarlos, moldearlos o cualquiera de pues lo que le vayan a hacer. Y en combustible, a partir pues, de lo que había descubierto este científico, se utiliza pues en lo que sabemos que es el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, y muchas veces también el queroseno, dependiendo del tipo de cohetes, para así, digámoslo, llevar combustible en estos cohetes. bueno, los pros son que la criogenia a baja temperatura ralentiza el metabolismo, por lo tanto los organismos pueden preservarse durante más tiempo. Y también se químicos, por lo que no requiere tanta energía para hacer sus funciones fisiológicas. Y otro, No, ya vamos a terminar. pues, sino que la criogenia, pues uno de los pros de la criogenia es que se puede preservar los metabolismos, pues los organismos sin dañar su estructura celular.
porque a medida que se cristaliza el agua, daña los tejidos celulares. Los contras. Y los contras, estaba esperando que pasaras la diapositiva. Pues los contras, que no existe pues como un procedimiento que permita el descongelamiento y la reanimación en los tejidos en humanos, como ya dijo el compañero. Debido a la congelación del agua, esto genera unos cristales que dañan los tejidos celulares. Otra es que no hay como una regulación clara al respecto, en el sentido de la criónica, ¿cierto? Diferenciando la criónica a la criogénesis, porque la criogénesis es simplemente el sometimiento pues, a bajas temperaturas de cualquier material, ya sea vivo o inerte. Pues. Y más que, pues eso es como lo que, lo que se considera en contra. Y en pros, pues hay muchos puntos a favor, tanto en la industria como en la medicina, como en la biología, con respecto pues como a la conservación de tejidos y de células. Incluso en la veterinaria, pues que podemos observar muchos veterinarios yendo a campo con sus tarritos con sus frascos de DWAR, en donde conservan nitrógeno líquido para conservar ya sean muestras o muchas veces hacer la inseminación in vitro. Y en la industria, pues como tanto en la farmacéutica o en la industria pues metalúrgica, digámoslo como con esos tratamientos térmicos que endurecen los materiales. Y ya, creo que nos falta es como un poquito de legislación. La legislación casi no encontramos pues así como la normativa nacional. Pudimos observar pues algunas internacionales, más referente como a lo que es España. De pronto el compañero quiere decir algo ahí. No, pues sí, que la criogénesis está regulada para, pues, lo que yo leí y lo que investigué fue que está regulada para lo que son conservación de semen, conservación de óvulos, y que tienen cierto plazo para conservarse. Después de cierto plazo se descarta. Eso fue todo. Listo, muchachos, muchas gracias. Falta el equipo 9, que creo que es de la compañera Andrea Restrepo, pero ya no se ha conectado en las últimas sesiones, así que asumo o se va a dar de baja o de plano no va a ir más a la materia. Y el equipo 10 y 11. Del equipo 10 estoy viendo que Carolina me escribió que ya no podía asistir porque no tenía luz en la casa. Andrés, no sé qué, Carlos Andrés creo que también se llama. Aquí está, Hurtado, Andrés Felipe, perdón. Hurtado, no sé si esté, no lo veo por acá. Andrés Felipe. No lo veo conectado. Y Yamile Andrea. Yamile, ¿usted puede exponer por sus compañeros? Profe, hola. Lo que pasa es que Hola. estoy desde el teléfono y se me queda como complicado para poder hacer la presentación y poder poner pues como las diapositivas. Mándeme las diapositivas y yo las voy pasando. Listo, lo voy a hacer listo a WhatsApp. Sí.
Listo, pueden empezar entonces. Bueno, entonces mi equipo está conformado por Carolina Murillo, Andrés Felipe y por mí, Andrea Betancourt, Yamile Andrea. Bueno, entonces vamos a comenzar con qué es la eugenesia. Entonces, bueno, la eugenesia la creó, por así decirlo, Sir Francis Galton en 1822 y 1911. En sí, la eugenesia surgió por 3 factores que influyeron pues como movimientos políticos y sociales. La primera fue la pérdida de la potencia del cristianismo desde el punto de vista cultural en los países anglosajones y europeos. Entonces la religión ya pues como que se consideraba mucho de las personas que eran débiles e imperfectas. El segundo fue pues como el racismo, el movimiento en masa de poblaciones de otros países hacia Europa pues afectaba como que amenazaba a la raza pura en ese tiempo. Y el tercero que fue el darwinismo social. Esta variante no fue pues fundada en sí por Darwin, sino por su primo, que en este caso fue Galton. Tenía ideas como que la sociedad se estaba depravando y decayendo racialmente, entonces había que actuar y proponía pues que el Estado debía recuperar este vigor. Entonces, a partir de ahí fue que comenzaron las sociedades eugenésicas. Profe, sí, es ahí, exacto, es ahí. Entonces, él la definió pues como la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas y en este caso pues que serían como la raza para alcanzar su máxima superioridad. Podemos continuar con la próxima, por favor. Bueno, entonces en este caso sería pues la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Entonces sería el artículo 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la raza humana y el reconocimiento de la dignidad intrínseca de su diversidad. El artículo 2, que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y de sus derechos en cualquiera de sus características genéticas, o sea que como que defiende la intervención genética. Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único y su diversidad, es decir, que en pocas palabras no está como de acuerdo pues en modificar genéticamente a los humanos. El artículo 3, el genoma humano por naturaleza evolutivo está sometido a mutaciones, pero en este artículo se habla de mutaciones naturales, no de donde el humano por medio de tecnologías intervenga en esta. Y la cuarta, el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Bueno, entonces seguiríamos con la próxima diapositiva, que hablaría de posiciones a favor y en contra. Esto ya lo pudimos pues identificar en la clase pasada con los debates. ¿La puedes pasar, por favor? No, la siguiente. Esa. Y en el debate que hicimos pues con el profesor en las clases pasadas, identificamos que los argumentos a favor era la eugenesia terapéutica, que consiste pues en como en identificar esas malformaciones o enfermedades que a futuro pueden ser complicaciones para el ser humano, entonces pues como erradicarlas del gen. La modificación, que ya sabemos pues que se puede modificar totalmente un organismo, ya sea humano o una planta, y el conocimiento del genoma humano. Esos serían los argumentos a favor. Y los argumentos en contra, pues principalmente la ética, la pérdida de la originalidad de cada persona y la escasez de los recursos naturales. Y ya podemos continuar entonces con la próxima diapositiva, que serían los casos relevantes. Entonces, vamos a empezar con este, que diría que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra, hubo una tendencia de reproducción selectiva. Esto quiere decir que personas que eran consideradas indignas de pasar su herencia genética a generaciones futuras se esterilizaban contra su voluntad. Se justificaba pues con la razón de que
era un método preventivo con el fin de proteger la sociedad de retrasados mentales, de borrachos, de criminales, etc. Vamos con lo de la Segunda Guerra Mundial. La eugenesia fue ampliamente aplicada en el régimen nazista, incurriendo pues en asesinatos masivos y esterilizaciones selectivas para la perfección de la raza aria, que ese era pues como el propósito principal de Hitler. Aunque los nazis no fueron los creadores ni los primeros en aplicar la eugenesia, sí fueron unos discípulos muy acogidos a la idea de Galton. Ya de esto, pues de todos estos casos tan atroces que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, y ahí fue donde surgió el Código de Nuremberg, pues donde se juzgaron algunos nazis, y esto fue un juicio que se dio pues entre agosto de 1945 hasta octubre de 1946. La próxima diapositiva, profe. Entonces, bueno, aquí se implantaron espermas de niños genios. Esto fue entre los años 80 a los años 99, en el año 99. De los cuales de este banco de espermas, 230 niños fueron concebidos. Esto fue en Europa y en Estados Unidos. Y lo último, pues, que la eugenesia actualmente afirma que es utilizada solo para fines terapéuticos, como yo lo había dicho, pues, como para evitar más malformaciones, para que los hijos salgan más parecidos a sus padres, o para evitar enfermedades que a futuro puedan ser muy degenerativas. Y esta fue reformulada en 1991 por un estadounidense que se llamaba Tristan Engelhardt y fue bautizada por él como llamada, pues ya ahora, así se llama ahora, como la ingeniería genética de mejoramiento. Y listo, profe. Lo próximo ya serían pues como las referencias. Y eso sería todo. Listo, muy bien, Yamile, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, el equipo 11 es Juliana Pozo, pero ella no está conectada. Y el equipo que falta también es Andrea, pero tampoco está conectada. Entonces terminamos aquí, muchachos. Igual faltan 5 minutos. Excelente trabajo para todos. Recuerden subir las diapositivas, por favor, para yo poder hacer las preguntas del siguiente cuestionario. Listo. Yo esas diapositivas las monto para que ustedes puedan estudiar y puedan contestar el cuestionario, ¿no? Para que lo puedan hacer con más facilidad. Listo. Yo estaré montando las notas alrededor de esta o la siguiente semana y también estaré montando el cuestionario entre la siguiente semana y la otra. ¿Vale? Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Vale? Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. La primera vez que me sale ese mensajito.